Grupo Primero C. Aedo Ramírez no entregó ningún cuestionario. Ábalos Maya, un solo cuestionario entregó, que fue la evaluación diagnóstica 5.3, promedio de 1.1, se le dio el 3 de calificación. Barrón Mendoza, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, el resto dentro del horario, promedio de 8.6, que sube a 9 de calificación. Cabrera Muñoz, 2 cuestionarios los entregó fuera del horario de clase, promedio de 8.7, que sube a 9 de calificación. Felicidades. Castañeda no entregó ningún cuestionario. Ceballos Gómez, 3 cuestionarios los entregó fuera del horario de clase, 2 los entregó dentro de los 10 primeros, promedio de 7.8, que sube a 8 de calificación. Ceris Becerril, un cuestionario lo entregó fuera de su horario de clase, 3 de ellos los entregó dentro de los 10 primeros, tiene un punto adicional, promedio de 6.8, que sube a 7, más un punto, tiene el 8 de calificación. De la Cruz, 3 cuestionarios los entregó fuera del horario de clase y 3 no los entregó, promedio de 3.6, se le dio el 5 de calificación. De León, no entregó ningún cuestionario dentro del horario de clase, el único que entregó fue con una calificación reprobatoria, tiene promedio de 0.7, que se queda en 3 de calificación. Durán no entregó ningún cuestionario. Escalona, 2 cuestionarios los entregó fuera del horario de clase, el último no lo entregó, promedio de 6.6, que sube a 7 de calificación. Félix Ramos, un cuestionario fue el único que entregó, promedio de 2.1, se le dio el 3 de calificación. Flores Castillo no entregó ningún cuestionario. Flores de la Cruz no entregó ningún cuestionario. Flores Fernández, 2 cuestionarios los entregó fuera del horario de clase, promedio de 7.1, que se queda en 7 de calificación. García Aguilar, el primer cuestionario fue entregado fuera del horario de clase, el resto de sus cuestionarios los entregó dentro del horario y siendo de los 10 primeros en terminar el ejercicio, tiene un punto adicional, 8.3 más 1 sube a 9 de calificación. Felicidades. García Merlos, todos los cuestionarios fueron entregados dentro del horario y dentro de los 10 primeros en terminar. Tiene un punto adicional, 6.6, que sube a 7 más un punto, tiene el 8 de calificación. Granados Molina no entregó ningún cuestionario. Guzmán Moreno no entregó ningún cuestionario. Hernández Apóstol no entregó ningún cuestionario. Hernández Villalpando, un cuestionario fue el único que entregó, promedio de 0.9, se le dio el 3 de calificación. Jiménez Merino, el último día entregó 5 cuestionarios, promedio de 6.5, que sube a 7 de calificación. Leal Lara no entregó ningún cuestionario. López Mesa no entregó ningún cuestionario. Luna Espinosa, todos los cuestionarios fueron entregados dentro del horario de clase, 3 de ellos, siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 8 más 1, tiene el 9 de calificación. Márquez Sánchez, 2 cuestionarios los entregó fuera del horario de clase, 3 de ellos dentro de los 10 primeros, tiene un punto adicional, promedio de 8.1 más 1, tiene el 9 de calificación. Medina Nolasco, 3 cuestionarios no los entregó, promedio de 2.5, se le dio el 3 de calificación. Mellado Sánchez, 2 cuestionarios no los entregó, promedio de 5.6, sube a 6 de calificación. Ochoa Lagunas, el primer cuestionario lo entregó fuera del horario de clase, el resto los entregó dentro del horario de clase y siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 9.3 más 1, tiene el 10 de calificación. Felicidades. Holguín Delgadillo no entregó ningún cuestionario dentro del horario de clase, promedio de 2.5, se le dio el 3 de calificación. Oliva Castillo, un cuestionario fue entregado fuera del horario de clase, 3 de ellos dentro y siendo de los 10 primeros, tiene promedio de 6.1 más 1, tiene el 7 de calificación.
Ortega Ponce no entregó ningún cuestionario. Pluma Chávez, un cuestionario lo entregó dentro del horario de clase, promedio de 8.9, que suba 9 de calificación. Porras Carmona no entregó el último cuestionario, 3 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 7.3 más 1, tiene el 8 de calificación. Quiroz Olvera no entregó ningún cuestionario. Ramos Chávez no entregó un cuestionario, promedio de 5, se le dio un punto, tiene el 6 de calificación. Reyes Sánchez no entregó el último cuestionario, promedio de 8.9, tiene el 9 de calificación. Rodríguez Gutiérrez, un cuestionario no lo entregó, 3 de ellos fuera del horario de clase, promedio de 7.4, se queda en 7 de calificación. Sánchez Espinosa, promedio de 6.7, que sube a 7 de calificación. Sánchez Ortiz no entregó un cuestionario, promedio de 6.4, tiene el 7 de calificación. Sandoval Fajardo no entregó ningún cuestionario. Santa María entregó todos sus cuestionarios dentro del horario de clase, 4 de ellos siendo de los 10 primeros en contestar, tiene promedio de 6.7, que sube a 7, más 1, tiene el 8 de calificación. Vázquez Ruiz, el primer cuestionario no lo entregó, 4 de ellos los entregó siendo de los 10 primeros en contestar, tiene un punto adicional, promedio de 6.1 más 1, tiene el 7 de calificación. Villegas Vital, 2 cuestionarios los entregó fuera del horario de clase, promedio de 6.5, que sube a 7 de calificación. En estas 3 semanas de clase, yo los invito a que hagan una reflexión si realmente se logró un aprendizaje. Mucho éxito en sus evaluaciones.